Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Desde hace un par de días nada más, la verdad que todos nos sorprendimos, incluso parecen estar sorprendidos incluso los técnicos del Instituto Nacional del Agua. No estaba previsto, no se esperaba una crecida del Paraná por estos días, por estos meses, y de hecho la cosa cambió a partir de lluvias importantes en Paraguay, en el norte de la Argentina, en el sur de Brasil. Y una situación que cambió, que sorprendió y que obviamente preocupa aquí en Santa Fe. Mucha gente que vive en la zona de la costa, justo algunos días antes de conocerse de esta nueva crecida, bueno, comenzó a hablarse sobre algunos problemas en las zonas de las defensas, pero también un tema que preocupa a la ciudad toda, porque no lo podemos circunscribir a un sector determinado. Si hay emergencia, la ciudad en general se ve afectada, y muchas preguntas que comienzan a surgir cada vez que el río crece. Cuando el río baja nos olvidamos, lamentablemente, digo los ciudadanos comunes. Cuando el río crece, vuelven a reflotar las preocupaciones. Por eso es que hemos decidido invitar a José Corral, al intendente de la ciudad, básicamente para aclarar la situación y para saber exactamente con qué nos podemos encontrar a partir de las próximas semanas, pues el pico está previsto para el 20 de julio, el 20 del mes que viene. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. No, sabemos que están reunidos, trabajando, organizando lo que es el operativo de... van a comenzar a mover, a evacuar gente de algunas zonas más bajas. Bueno, en realidad se constituyó el centro de operaciones en el marco de nuestros planes de contingencia y de las previsiones que tiene el gobierno de la ciudad. Por suerte, cada vez un poco mejor preparados para estas situaciones. Como vos lo decías, hubo una lluvia muy intensa que generó una crecida abrupta del Iguazú y del Paraná en su tramo superior, que eso hizo cambiar los pronósticos del Instituto Nacional del Agua, que es el organismo rector desde el punto de vista de los pronósticos. Nosotros teníamos previsto una reunión para el lunes a la mañana porque ya se preveía un río de 5 metros en Santa Fe, pero del fin de semana al lunes ese pronóstico varió hasta los 5,85, que fue la última. En un momento se habló de 6, ¿no? Sí, algún técnico de Lina, yo creo que un poco apresuradamente, dio información a los medios de comunicación. Creo que todos tenemos que aprender, y también el organismo nacional, que tiene muy buenos técnicos en Santa Fe, y que los técnicos de Lina de Santa Fe han aprendido mucho también. Ellos estaban preocupados por esta información que salió primero a los medios que a las autoridades. De hecho, ¿a ustedes no les habían avisado? No, nosotros teníamos el informe oficial de Lina de 5,20. Hablaba de 5,20, claro. Pero entre 5,26 no son solamente 80 centímetros, son algunos barrios y algunos sectores fuera del anillo de defensa de Santa Fe que pueden estar afectados. Por eso nos comunicamos incluso el lunes con las autoridades nacionales de Lina para pedirles que los informes los den oficialmente por escrito y primero a los gobiernos, para que además la información llegue completa a la ciudadanía, porque no es bueno que una familia que vive en Vuelta del Paraguayo y que sabe que después de los 5 metros tiene problemas, se entere por la radio que va a tener 1 metro de agua en el camino y no sepa qué es lo que va a hacer el gobierno y cuáles son las previsiones del caso. Sí, por de eso, hecho, antes de ayer, nosotros en el programa de radio a la tarde, en el ET10, recibíamos llamados de gente, pero muy preocupada, seguro, cuando aún la cosa no estaba tan clara como parece. Por eso nosotros ahora. El mismo lunes, primero declaramos la emergencia hídrica en la ciudad, enviamos al Consejo Municipal un mensaje para que designen los representantes al Comité de Crisis y empezamos las acciones que prevén nuestros protocolos. La primera de ellas es evaluar con una altura por arriba de 5,50 la situación de Vuelta del Paraguayo y Colastines Sur. Esos son los puntos más vulnerables. Exactamente, porque están fuera del anillo consolidado de defensa. Vuelta del Paraguayo no tiene defensa y el camino de acceso ya está afectado a partir de los 5 metros. Y Colastines Sur tiene un anillo precario que nosotros lo vamos a tratar de mejorar en estos días, pero es un anillo que no queremos consolidarlo. Hemos conversado incluso hoy mismo, yo estuve allí con los vecinos, porque es una zona que es valle de inundación del río. Y mejorar la defensa significa maximizar el riesgo. Uno tiene que saber que cuando está en el valle de inundación del río y hace una defensa, esa defensa puede ser una trampa, porque superada la defensa, por oleaje o por nivel o por filtración, cosa que también ocurre. De hecho, los vecinos, que la mayoría de ellos son familias que hace muchas décadas que viven así, ya saben qué problemas se enfrentan. Claro, porque que consoliden las defensas, así no estamos más protegidos.
es lo que no vamos a hacer. Mucha gente va a ir a vivir allí y seguro, puede ser una trampa. Y es una trampa porque es una zona que tiene riesgo. Lamentablemente en la ciudad se tomaron algunas decisiones con las que hay que convivir. Por ejemplo, el anillo de defensas en la Ruta 1. Pero la gente tiene que saber que tiene un nivel de riesgo y el gobierno tiene que tener las previsiones del caso para qué hacer cuando el río sube. De hecho... Sí, perdón, si se termina confirmando este pronóstico de 5,85, hay que ver si sigue lloviendo o no, ¿cuántas familias o cuántas personas deberían ser evacuadas en el Gran Santa Fe? Bueno, en Vuelta del Paraguaso tenemos unas 100 familias, algunas de ellas tienen casas palafíticas que prefieren quedarse, hay unas 50 que seguro vamos a tener que transitoriamente tener en una situación de casillas. Ya tenemos dispuesto cuál es el lugar, hemos conversado con ellos. ¿Cuál va a ser? En la vera de la ruta 168, ahí hay buenos accesos. Los vecinos están acostumbrados a cruzar en canoa y ven su propia casa, eso les da tranquilidad desde el punto de vista de la seguridad. ¿La zona de los boliches? Efectivamente, allí es una situación transitoria que esperamos que dure pocas semanas. Como digo, tiene buena accesibilidad y la posibilidad de poder asistirla. Hay algunas que vamos a ubicar en una zona que hay un refulado un poco más alto en el ingreso a Alto Verde. Y luego es probable que tengamos que movilizar algunas de las familias de Colastine Sur, especialmente de la ruta 168 hacia el norte, sí, en la zona de caza y pesca. Allí hay una veintena de familias que vamos a tener que también ubicar en un triángulo que está en el ingreso a Colastine. También está previsto el lugar, hoy lo estuvimos desmalezando, ya tenemos los planes y hemos comprado los elementos para comenzar a hacer estas casillas donde puedan estar cómodamente. Cuando dice casillas, ¿se refiere a casillas de material, de chapa? Son de fenólicos, chapa, con cierta altura para que si llueve no tengan problemas, no se mojen, donde puedan instalar sus enseres mínimos y donde puedan pasar estos días que esperamos que sean pocos. ¿Cuál es el margen de tiempo que tiene la ciudad como para que esta gente ya esté relocalizada? Bueno, nosotros estamos trabajando con una semana. ¿Una semana? Sí, en realidad tenemos unos días más, porque el pico va a ser el 20 de julio, pero sí, el pico se va alcanzando de a poco y puede ocurrir también de que haya lluvias intensas al norte en estos días y que por lo tanto tengamos menos días, pero los vecinos saben que contamos con tiempo y ya estamos trabajando. Vamos a mejorar esta defensa provisoria en Colastine para intentar que si el río no pasa a los 5,80, esa defensa aguantó hasta 6,10 metros en el 2010. ¿Estamos hablando de Colastine Sur o el resto de Colastine? De Colastine Sur, pero de la ruta 168 hacia el sur, bien, que es el sector más antiguo, más consolidado, donde hay más familias. ¿Hasta 6,80 resistió? 6,10. 6,10, efectivamente. 5,80 es lo que tenemos pronosticado. Hay que ver si se llega a ese nivel. Nosotros estamos preparándonos para un nivel incluso superior. Pero la gente de línea local decía que había que esperar en estos días a hacer las evaluaciones definitivas. Hoy se estacionó el Iguazú, de todas maneras, y pronosticado lluvias para el fin de semana. Así que vamos a ver cómo evoluciona la cuenca alta del Paraná. Las primeras informaciones sobre este tema no solo hablaban de 6 metros, no de 5,85, pero yo insisto, 5,85 es una foto que puede variar en el correr de los días. Seguro. Y se comparó a la crecida que viene con la crecida del 92. Primer punto, ¿cómo calificaría o cómo describiría la crecida que se espera, la que viene, y cómo fue la del 92? Si es que van a ser parecidas. Bueno, esta crecida hay que ver cómo evoluciona de todas maneras, y nuestra función no es hacer pronósticos, nos atenemos a los pronósticos del INA, pero lo que nos decían los técnicos hoy a la mañana, que estuvimos reunidos en el Ministerio de Aguas con la gente del Instituto Nacional del Agua, es que esperan, por la situación actual del río, que es una situación de río bajo, que el pico dure pocos días y comience a bajar. Pero hay que ver cómo evoluciona el clima. No es un momento en el que estén previstas lluvias intensas que permanezcan durante mucho tiempo, pero la verdad es que tuvimos estas lluvias inesperadas y esta crecida abrupta. Las fotos del Iguazú realmente sorprenden y por lo tanto hay que estar preparados. Además, si bien el anillo de defensa no debería tener problemas con 5,80, es una buena oportunidad para reforzar estas cárcavas que nosotros teníamos relevadas y le habíamos comunicado al Ministerio. Ahora estamos hablando de las defensas de Colastine Norte, de las defensas consolidadas, de Rincón, sí, efectivamente, del anillo de defensa. ¿Cuántas cárcavas hay? Bueno, hay 4 o 5 que nos preocupaban y que hoy mismo ya comenzamos a acercar material, tierra que el municipio tiene,
el Ministerio de Agua ya puso en actividad un contrato que estaba en tratativas en estas últimas semanas. Hay que aprovechar para dejar las defensas en buenas condiciones. Cuando hablamos de cárcavas, estamos son hablando socavones. ¿Socavones de qué tamaño? No, ninguno de ellos que afecte estructuralmente a la defensa, pero que hay que mantenerlos. Para que la gente comprenda, es como una especie de mantenimiento, de bacheo, digamos, de una situación que o por vandalismo, o por erosión, o por alguna actividad que no es la que corresponde, que la hay, y debemos decirlo, un paso de vehículos, a veces incluso lanchas que atraviesan transversalmente la defensa y van generando algún socavón, que se puede reparar perfectamente y hay tiempo para hacerlo. No es una situación grave si se mantiene esto de 585. Y Vialidad Provincial se comprometió a dejar en las condiciones anteriores, incluso algo mejor, el sector en el que se rompió la defensa para trabajar en el inicio de la Ruta 1. En el kilómetro 0. En el kilómetro 0, en el Bañado. Y la nueva defensa que hicieron, además de no estar consolidada, es más baja que la otra. Hoy tiene 1 metro menos, eso se va a dejar a la altura de la defensa y con la compactación necesaria. El secretario de Obras Públicas con la gente de Vialidad hoy a la tarde estuvo recorriendo la zona para establecer los trabajos que se le van a encargar enseguida a la empresa. Eso es también una cuestión de días para que quede en condiciones. Todo esto debería estar en una semana en buenas condiciones para que podamos asistir a las familias que eventualmente tengan problemas y dejar las defensas en la mejor condición para afrontar incluso una creciente mayor. Hay que saber que con 580 tenemos otros problemas como napas altas, dificultades en los Pozos Negros, la zona de la costa y otros Hablamos de esto, problemas. vamos al corte. ¿Cómo no? Enseguida hablamos de cuáles son los problemas aún con 580, hasta cuánto pueden soportar las defensas, qué pasa si llueve, y si llueve mucho en la ciudad de Santa Fe con el Río Alto. Muy bien. Enseguida volvemos con el intendente Corral. Bueno, estamos a algunas semanas del pico previsto, es el 20 de julio, por ahora se habla de 585 metros.